Buenas noches, bienvenido a su Ministerio de Acción Positiva. Su hermano Rafael Tobal con ustedes y vamos a tener un estudio basado hoy en Ezequiel 5. Esperamos que lo disfruten y para nosotros es una honra y un honor siempre tomar tiempo para estudiar las Escrituras y aprender más de ella y aprender más de nuestro Señor. Para dar inicio a este estudio vamos a tener a nuestro hermano René Tobal que nos lleve en oración. Hermano René. Dios Todopoderoso, Padre Omnipotente, Omnipresente y Eterno, el compasivo y misericordioso, te damos las gracias por darnos el tan grande privilegio de poder estar aquí, unidos como hermanos, escudriñando santa palabra. Bendice a los maestros, bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, bendícenos a todos. Que tu Santo Espíritu nos guíe a través de tu sagrada escritura. Te pido eso y todo. Baruch Hashem, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Melech Haolam Asher Kisham. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Yeshua Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Quiero pedirle disculpas porque mi esposa no se siente bien hoy, desde que llegó del trabajo se acostó, entonces quiero disculparme en su favor. Bueno, vamos a estudiar este capítulo y son solamente 17 versículos, vamos a leerlo y vamos a tener hermano René, usted puede leer del versículo 1 hasta versículo 6, ¿ok? Incluyendo el 6. Oh, ok. Empiezo, hermano. Sí, por favor. Y dice la Sagrada Escritura. Y tú, hijo de hombre, toma un cuchillo agudo que te sirva como navaja de barbero y hazlo pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de presar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás otra tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y la otra tercera parte esparcirás al viento. Y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en el vuelo de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y los quemarás en el fuego. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho el Señor Yahvé. Esta es la Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella se rebeló contra mis ordenanzas con mayor perversidad que las naciones y contra mis estatutos más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis ordenanzas y estatutos y no anduvieron en ellos. Amén. Amén, amén, amén. Primo, vamos a continuar. Usted puede leer del 7, incluyendo hasta el capítulo 12, primo. Ok, así dice el Señor, por haber vosotros multiplicado vuestras maldad más que las naciones que os rodean, por no haber andado en mis mandamientos, ni haber guardado mis leyes, ni aún haber obrado según las leyes de naciones vecinas. Así dice Dios, el Señor, yo mismo estoy contra ti y ejecutaré juicio en medio de ti a los ojos de las naciones. A causa de todas tus abominaciones, haré en ti lo que nunca hice, ni haré jamás. Por eso los padres comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, a sus padres. Ejecutaré juicio contra ti y esparciré a los vientos tus residuos. Por tanto, vivo yo,
dice Dios, el Señor, por haber profanado mi santuario con tus abominaciones. Yo te quebrantaré, mis ojos no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. Una tercera parte de tus habitantes morirá de peste y de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenviaré espada. Amén. Amén, amén. Hermano, ¿tú quieres la parte que falta o La, tiene la Biblia ahí? la tengo en inglés yo, Rafa. Ok, pues primo Gabriel, Ok, adelante, se escucha. usted podría leer ahí en el Ezequiel 5 del 13 hasta el 17. Si no, yo puedo continuar leyendo. Un momento. El 13. Comienza del 13 hasta terminar el capítulo. Sí, ¿Se escucha? sí, sí. Ok. Y Adelante. cumpliráse mi furor, y haré que repose en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi cielo, cuando habré cumplido en ellos mi enojo. Y te tornaré el desierto y en oprobio es entre gentes que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte, y serás aprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las gentes que están alrededor de ti, cuando yo hiciere en ti juicios en furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Cuando arrojare yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre que están para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el arrimo del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y malas bestias que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por ti, y meteré sobre ti cuchillo. Yo, Jehová, he hablado. Amén, Sí. amén. Primo Gabriel, ¿usted sabe a quién está refiriendo ahí en esa palabra que usted leyó? El primo se cayó, Rafa. Parece que Ok, está teniendo vamos a ver, problemas. René, que esta promesa que está aquí, ¿de a qué se está refiriendo todo? Dígame. Es una profecía de lo que le viene al pueblo de Israel por su desobediencia. Entonces, Amén. Dios está anunciando lo que le va a pasar a todos ellos, porque sabemos que el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy desobediente, a pesar que vieron la gloria de Dios y Dios lo escogió como su pueblo, pero la mayoría de ellos, no todos, le dieron la espalda a Dios y se pusieron a practicar las cosas que practicaban sus vecinos en vez Exactamente. de seguir su santa palabra. Esta es una profecía así que tiene que ver todo con Jerusalén, ¿verdad? Y sus habitantes, ¿verdad? Y mire todas las cosas que Dios está describiendo ahí, que lo que le va a pasar a ellos, ¿verdad? Entonces dice que un tercio quemarán, ¿verdad? Otros morirán a espada y otros serán esparcidos por todo el mundo, ¿verdad? Habrá, pestilencia, espada y serán esparcidos por todo el mundo por su desobediencia al Señor. Entonces nosotros debemos, Primo, ya, tuve un poquito de problema con la Biblia que me está frizando, pero esta vez el diablo no pudo.
Amén, amén, primo, amén. Amén. Sí, la Biblia se está como frisando y cuando la abro presenta muchos anuncios y cosas y no quiere abrir, pero Está te bien. digo, Ya terminamos con la lectura, primo. Entonces vamos a concentrarnos en eso. Yo lo que quería saber, si usted más o menos, usted entiende, primo, de qué usted estaba leyendo ahí, cuando usted leyó los últimos versículos, dígame. dice ahí que él enviará pestilencia y hambre y arrojo como de sangre a los que no obedecieren. Ajá. Sí, Sí, entonces, pero ¿usted sabe a quién se está refiriendo ahí? ¿A qué ciudad? ¿A cuáles habitantes? bueno, se está refiriendo a los habitantes que los obedecen. Amén. De Jerusalén, primo, ¿ok? Sí, Jerusalén. exactamente. Entonces, nada, vamos a, como siempre, voy a comenzar con la introducción y siempre le presento una introducción acerca de este libro de Ezequiel, que quiero que vayan grabándose que lo que es este libro. Entonces, este es un libro profético que se enfoca en la restauración de Israel después de la... Primo, Dígame, primo. cuando usted mande algo para acá, mande una Biblia si me hace falta. Oh, Con el claro que teléfono. sí. Cuente con eso, primo. Es muy incómodo con el teléfono, entonces Yo, se ve. yo le mando una, no se preocupe. Sí, La prim- bendiciones ahí. sí, yo se la mando, no se preocupe. La primera oportunidad que tenga es el envío, primo. Entonces, esto se enfoca en la restauración de Israel después de la cautividad en Babilonia, ¿verdad? Un pueblo rebelde y se rebeló contra el Señor y no siguió las indicaciones de Dios, entonces Dios lo cayeron bueno, en una esclavitud. Entonces, el contexto histórico de este libro, que se escribió durante el siglo VI antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó a Jerusalén y llevó a los israelitas al exilio. Recuérdense que cuando el rey eh, Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, no, o Judá, eh, tenía un rey bien joven. Eh, ¿Alguno de ustedes se acuerda del nombre del rey? Hermano, ministro. ¿No era Joseía? No, No. no, no. Tenía otro nombre, hermano, no. Ahora mismo no me olvidó, pero era Robaán, no era Robaán. era como Adrián o algo así, tú, Era Rehoboam, yo creo que era Rehoboam. porque tenía 18 años aquel juez. Imagínense ustedes, era bien, súper bien joven, ¿verdad? Entonces, por alguna razón, ustedes saben que dicen que Jesucristo se vino a bautizar ya alrededor de los 30 años, porque es que ya uno tiene una experiencia tú, en los años y la gente muy joven así cometen errores, ¿verdad? Bueno, la escritura de este Diácono, libro, permítame decir algo, no es por alguna razón, eso era un requerimiento que para usted ser un sacerdote en el sacerdocio levítico, usted no podía ser ungido al sacerdocio antes de los 30 años. amén, amén. Y Jesucristo sabía eso, entonces él estaba siguiendo las reglas, aunque era un sacerdocio nuevo, él se adhería a las reglas que Dios había puesto, que usted tenía que tener 30 años de edad para ser ungido como sacerdote. Por eso es que él lo hace. Entonces, aunque una regla que se usa en las reglas espirituales, también en el mundo cotidiano, uno puede usar eso como porque una gente muy joven no tiene la experiencia para, por ejemplo, conducir un país, ¿verdad? Siempre se ve en la Biblia se ve que siempre los jueces jóvenes fracasaban, ¿verdad? Los, los reyes jóvenes fracasaban. Entonces, este libro de Ezequiel se divide en tres partes: el juicio sobre Israel y las naciones. En esta sesión, Ezequiel profetiza de la destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica. Es lo que estamos viendo ahora, ¿ok? La destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica que van del capítulo 1 al 24. El juicio sobre las naciones, que es de Ezequiel 25 a 32. En esta parte, Ezequiel profetiza sobre el juicio de Dios sobre las naciones que rodean a Israel. Y la próxima parte es
la restauración de Israel, es decir, porque Dios siempre quiere que uno se arrepienta, ¿verdad? Y que uno vuelva en sí, que uno pueda arrepentirse, ¿verdad? Y porque Dios quiere que todos nos salvemos, ¿verdad? Aunque cometemos faltas y eso, ¿verdad? So, en esta sesión de Ezequiel profetiza sobre la restauración de Israel después de la cautividad en Babilonia. Entonces, vamos a continuar con una introducción de los temas de hoy principales de este capítulo, ¿verdad? Entonces, Dios anuncia el juicio sobre Jerusalén, que había quedado en pecado. Los juicios incluyen hambre, pestilencia, espada y dispersión. Oigan todas las cosas y este era el pueblo escogido de Israel, pero si usted se revela contra Dios, no importa que usted sea escogido, usted va a recibir un castigo, ¿verdad? Entonces, una tercera parte de la población morirá de hambre y peste en las calles de la ciudad. ¡Wow! Una tercera parte será asesinada con espada en los alrededores de la ciudad y otra tercera parte será dispersada por los cuatro vientos, es decir, irán a naciones extranjeras. Dios desenviará la espada y perseguirá a la gente. Dios Eso hará... se está viendo, primo, ya. ¿Eh? Eso se está viviendo ya en el mundo. Sí, Dios, bueno, primo, que estamos, el mundo está desviándose, primo, usted ve. Claro, ya se está viendo. La Yo, gente desapareciendo, la gente aparecen picoteados, sí, muchas enfermedades. Que claro. no se sabe de qué es una gripe, que cuando la gente se muere de un pronto a otro, infarto. Yeah, Eso se yo está estoy viendo. preparando una prédica ahora que tiene que ver con eso, que nosotros estamos siguiendo esas enseñanzas que Dios nos ha dado y siguiendo las pautas del Señor, porque es algo de salvación o de perdición, porque si usted no sigue los mandatos del Señor, tarde o temprano usted va a fracasar. Entonces, dice la última que Dios hará que Jerusalén sea objeto de burla y oprobio entre las naciones que la rodean. Entonces, miren, eso pasó ¿cuántos años usted diría, ministro, que pasó eso? Dígame. Eso fue en el 586 por ahí, ya él estaba cautivo, se recuerda, en el pueblo de Sí, Babilonia. sí. So, Entonces, antes de imagínate, que entonces tenemos que tener en cuenta que el Señor predijo todas estas cosas que están pasando hoy en día. Es decir, yo no sé si, bueno, toda esta guerra, toda esta persona dispersada, todas las muertes que están pasando, si es un preludio de lo que van a acontecer, porque la Biblia nos dice en Apocalipsis 1 que muchas cosas van a pasar y que van a pasar pronto. Es decir, tenemos que estar preparados y la gente no lo toma bien en serio. Entonces, Dios traerá sobre Jerusalén hambre, escasez de provisiones. Estos son puntos importantes de este libro, ¿verdad? Que vimos los que leímos, ¿verdad? Dios las hará contra los animales salvajes que dejarán a la población sin hijos. Dios traerá pestilencia y sangre por medio de Jerusalén. Es decir, y ustedes se preguntan, pero ¿por qué si Dios sabe que es el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, el pueblo escogido de ellos, eh, va a ser tan sangriento con ellos, ¿verdad? Entonces, es por la desobediencia, señores. Dios quiere que nosotros lo sabemos, pero si nosotros somos desobedientes y nos vamos por el camino equivocado, vamos a pagar las consecuencias, ¿verdad? Eso no hay duda en eso. Tenemos que tener sumo cuidado con eso. Entonces, el significado de los juicios anunciados por Dios en este capítulo representan el castigo que vendrá sobre la casa de Israel. Ezequiel fue un profeta que animó al pueblo de Israel cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, todo esto está pasando en Babilonia. Bueno, hay unas cuantas preguntas, yo las voy a poner aquí porque son un poco difíciles, ¿verdad? Y yo puse una de las respuestas también aquí para que los hermanos puedan a eso. Entonces, vamos, René, ¿en qué contexto se encuentra Ezequiel 5? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el profeta? ¿Qué es esto? Defina. Bueno, Ezequiel 5, a mi entendimiento, Dios está revelando unas cuantas profecías de lo que va a experimentar el pueblo de Israel por su desobediencia. Ok, ok. Por eso ¿Y comienza usted con... podría, usted Ajá. podría enumerar qué dice en el capítulo, en el versículo 1 y 2 y 3?
¿Qué es lo que va a experimentar por esa desobediencia? Que usted tiene razón, y una profecía sobre eso. ¿Qué van a experimentar ellos por eso, por ser desobedientes a Dios? ¿Qué dicen esos tres versículos? Ahí va a ser un tercio, dice qué. ¿Será Bueno, que? un tercio del pueblo Sí, es como una metáfora, porque aquí está bien, hablando que se raspa el cabello, sí, entonces que lo divida en tres partes y con sí, uno haga esto y lo queme aquí, lo queme allá y lo queme allá, dando a bien, entender más o menos lo que va a pasar y además en los otros versículos es más específico claro. qué es lo que le va a pasar a ellos. Usted tiene razón, es una metáfora que, porque dice, al principio dice que serán quemados, que serán cortados a espada y que serán esparcidos en el viento. Entonces, más específico dice que habrá pestilencia, morirán a mano de espada y que serán esparcidos por todo el mundo. Es decir, es como usted dice, una metáfora que el Señor está usando. Entonces, Hermano Rafael, si usted me permite, la sí, Full Life Story Bible of the New International Version ya, dice que el libro de Ezequiel se escribió entre los años 590 al 570 antes de Cristo. sí, ya, ya. Eh, Bueno, esta pregunta que dice que ¿qué ha sucedido en los capítulos anteriores que lleva a la profecía de Ezequiel 5? Ministro. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? El primer capítulo comienza cuando Ezequiel está al lado del río, dice, sentado, y Dios le da una profecía de lo que viene. Ajá. Entonces, el comportamiento del pueblo de Israel hacia Dios es de idolatría, ¿sabe? Violando los mandamientos de Dios. Entonces, finalmente, él está pasando por un juicio donde aquí se especifica que una tercera parte va a ir al exilio, la otra va a Sí, morir de pestilencia y la otra va a morir en la guerra en sí. contra de la espada. Entonces, eso es lo que está sucediendo generalmente, es el juicio de Dios y eso lo está dejando claramente para ver si se arrepienten. Pero lamentablemente, como ustedes saben, el pueblo de Israel es un pueblo de un corazón duro y a veces aunque está errado y Dios le da, tiene la providencia de que Dios hablara con ellos directamente, sin Eh, intermediario, ellos continúan hacia el mal. Ministro, pero entonces nos preguntaríamos, ¿dónde estaban los maestros de la ley, los profetas, esos profesores que No, habían? no, ellos lo rechazaban, ellos no querían seguir. Había profetas que, y a veces, recuérdense que Jesucristo mismo dijo que ellos habían matado a sus profetas. Sí, sí. El pueblo de Israel se volvía mal y entonces se volteaba contra Dios. Entonces no querían oír la palabra de Dios, hacían lo que ellos querían. Entonces, por eso le vinieron estos juicios y le siguen viniendo y le van a venir más porque hay un juicio que se espera, que va a hacer que Israel casi va a ser destruido totalmente. ¿Y usted cree que estamos llegando a esos tiempos, ministro? Toda esta guerra que Todos está los días se pasando. acerca un poco más porque se están cumpliendo la profecía, lo que está pasando ahí en Gaza. Eso es para que el mundo se le va a virar al pueblo de Israel. Y está Ok. sucediendo poco a poco. Ve ahora cómo están las naciones europeas con los Estados Unidos, Ujú. cómo está Canadá, México, que son países que están en el borde de nosotros. Nosotros le estamos poniendo aranceles ahora a ellos. Entonces estamos creando una guerra económica con los países más cercanos a nuestro. Entonces, se están dando unos cambios en el mundo que esencialmente va a conducir a eso. Ok, amén. Primo Valdo, ¿usted está por ahí? Estamos por aquí, primo, ¿sí? Sí, no, digo porque no lo estamos viendo, se le apagó la. Ah, que la quité la cámara, primo. Ok, Ahí tú pues sabes. mire, aquí tengo, no sé si usted puede ver lo que tenemos ahí, la pregunta que No, sigue. Eh, compártalo, hermano Rafael, porque no sé por qué nos está compartiendo. no, déjame ver, entonces, Yo le di ahí múltiplo. déjame darle aquí. Déjame, Ahora, ahí, ¿se ve? ajá, ahí sí. Ok. Entonces, primo, aquí dice que es una pregunta sobre la profecía de Ezequiel, que dice pregunta número 1 aquí, en esta página. Yo sé si usted la puede ver. Sí.
Entonces, ¿qué instrucciones recibe Ezequiel de parte de Dios en Ezequiel 5? Está hablando del versículo del 1 al 4. Ahí le tengo la respuesta y usted puede abundar un poco más, primo. Entonces, puede leerla para que participe un poco. Son un poco difíciles esta pregunta, yo. Bueno, él le manda a decir, le dice, hijo de Adán, le dice que tome una navaja Sí, y se y se una aflige. navaja de barbero y pásala por tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza y divide los cabellos. Sí. Una tercera parte quemará al fuego Ujú. en Sí, medio de la ciudad cuando se cumplan los días del cerco. Tomarás una tercera parte y herirás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirá al viento. Y yo amén. des, desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también unos pocos de cabello y los abacarás al canto de tu ropa. Tomarás también de ellos y los echará en el fuego y los quemará. Y allí saldrá fuego a toda la casa de Israel. Es Amén, decir, amén. que Primo, entonces, ¿usted cree, porque aquí eso, qué simboliza esto? Todo esto que está diciendo que coja los cabellos. Esto está hablando metafóricamente, primo. ¿De quién específicamente está hablando? ¿De qué ciudad? Y dígame. pues está hablando de Israel, del Sí, pueblo sí, de Israel, por exactamente, la de Jerusalén. desobediencia, ¿verdad que sí? Una tercera parte viene siendo, una parte van a caer en espada, ¿verdad que sí? Sí. Una parte vamos a caer en el fuego y Ajá, otra parte serán esparcidos en el viento, ¿verdad que sí? Como dice, cuando, ok. porque lo dice, René, sí, tome la pregunta número 2 ahí. ¿Usted la puede ver? Sí, O se la leo. no, yo la puedo leer. Lea ahí y elabore un poco más de eso. Hágame ¿Qué favor. ha sucedido en los capítulos anteriores que lleva la profecía de Ezequiel? No, no, la Sí. próxima pregunta, hermano. ¿Cuál? Dice, ¿qué significa la acción de Ezequiel de quemar un tercio del cabello en Ezequiel 5:2? ¿Qué significa eso? Es una introducción a lo que va, es una metáfora Ujú. de lo que le va a pasar al pueblo de Israel, que iban a ser esparcidos, que muchos, que unos iban a morir y cosas así, que como hablan los versículos que siguen que Yeah. leyó uno de los hermanos. ¿Y usted puede darme alguna razón específica por qué Dios quería castigar a los habitantes de Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo ellos que Dios estaba tan enojado con ellos? Bueno, a la mente me viene que Dios dice aquí en los versículos que leyó el primo al final, que se pusieron a practicar las prácticas de los pueblos que estaban alrededor, los pueblos paganos Yeah, eh, que estaban alrededor, y sabemos que eh, en una parte del tiempo los judíos o israelitas hasta quemaban sus hijos ajá. al ídolo Baal, y Amén, que amén. es exacto. ¿Y cuál es uno de los pecados que Dios detesta más? ¿Qué es lo que Dios no le gusta que nosotros hacemos? ¿Qué? Dígame, por ejemplo, dígame La uno. idolatría, la adoración de imágenes, es uno de los Ese es que él aborrece exactamente. más. Y entonces, tú sabes que es uno de los pecados que Dios detesta más y creo que Dios estaba muy enojado. El ministro, ¿usted podría elaborar que cuando se dice que estaban haciendo idolatría, qué estaba haciendo este pueblo en esos tiempos? Usted tiene más conocimiento profundo Bueno, de eso. ustedes saben que siempre ellos hacían como sitio de adoración en las partes altas Ok, que eran paganos. Usted sabe, si nos vamos atrás al libro de la historia de Saúl, el pueblo en la montaña creaba como sitio de adoradores, o sea, se creaban imágenes o hacían cualquier cosa de bloque o lo que sea, de cemento, y se arrodillaban a adorar a esos dioses. Eh, pero nada más no era eso. Usted sabe también que leímos en el libro de Jeremías que ellos
le cobraban a la gente, a los mismos judíos. Hay una prohibición que no deja, que no permite eso. Ujú. Usurpaban a los demás, los maltrataban, no daban, no cumplían con las reglas del 10%, de dar el 10%, que es un requerimiento en el sacerdocio levíticos para que el sacerdocio pueda seguir adelante y pueda Sí, sobrevivir. Y mucho, todos los pecados, la fornicación, el adulterio, la adoración de imágenes, robo, engaño, mentira, lo mismo que hacemos hoy, Rafa. Los sí. pecados son idénticos, iguales, en los tiempos nada más que han pasado. Entonces, elabore un poquito más, ministro. Usted sabe que en en el versículo 2 habla que la dispersión de un tercio del cabello al viento. ¿Qué simboliza eso en verdad? Bueno, que van a ser llevados cautivos hacia el exilio. Ajá, Claro, porque primero, si no me equivoco, fue capturado Israel, yeah, pero Jerusalén no se arrepintió. Y amén, después Nabucodonosor vino y también asedió a Jerusalén y la tomó prisionera y lo llevó al cautiverio. amén, amén. Exactamente. Entonces, se quiere decir que serían dispersados, sometidos a la esclavitud solamente por la desobediencia. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo esta persona, los judíos, que eran personas que tenían mucho conocimiento de Dios y de los primeros 5 libros de la Biblia, caían en este tipo de cosas y es difícil para uno entenderla, ¿verdad? Entonces, eh, ministro, entonces, ¿qué podríamos nosotros decir? Porque yo supongo que no era la 100% de la población que estaba en esas cosas, ¿verdad? Habían algunas. Bueno, la Biblia habla en otro libro que, que no había quedado, decía un profeta, ¿verdad? Ujú. Ninguno han quedado, nada más quedo yo. Y él le dijo la respuesta divina, que le quedaban 7.000 hombres que no habían doblado su Al profeta rodilla a Baal. Elías, al profeta Ajá. Elías ya le dijo eso, sí. Y que no habían doblado su rodilla. Entonces Dios tiene siempre personas que creen, pero como dice la palabra, a veces pagan los justos por pecadores. Ezequiel es un hombre de Dios y está cautivo en Babilonia Sí. y está Y sufriendo el cautiverio. Daniel era un hombre de Dios y sus amigos y fue llevado también a Babilonia. A veces exacto. pagamos lo justo por pecadores, pero la Yeah, palabra dice que Dios va a tener misericordia de que Él quiera tener misericordia. yeah. Sí, sí, amado ministro, y dice aquí que fue en el 605 antes de Cristo, pero lo bonito de esto es que Ezequiel y Daniel eran contemporáneos, estuvieron en este mismo exilio juntos, y los dos Ajá. escribieron 2 libros proféticos, Wow. porque el próximo libro que viene después de este es Daniel. Ahora yo veo por qué fue que cuando los eruditos eh, decidieron organizar la Biblia, pusieron a Ezequiel y a, y a Daniel uno detrás del otro, porque ellos eran contemporáneos. Ellos dos fueron parte de los jóvenes que fueron llevados al exilio en el año 605 a.C. por Nabucodonosor. Es Wow. fascinante esa historia. Ese tema es interesante porque yo no sabía que eran contemporáneos los dos. Bueno, cuando uno Sí, estudia. eso le doy, no, y le Ya. doy el crédito contra la New International Version, la nueva versión internacional de la Biblia de estudio que me regaló el ministro hace como 15 años. Entonces, esta Biblia es un tesoro porque ahora que estamos estudiando esto, Sí. entonces tuve el placer de darme cuenta que ellos eran contemporáneos. Lo más probable que, no sé si se juntaron ellos o no, pero Sí. fueron contemporáneos en el exilio y los dos fueron profetas que escribieron libros. Bueno, vamos a ver, primo Baldo, ¿usted quiere tomar la próxima pregunta? Sí, primo, dígame. Y dice, le pregunta a él, primo, ¿qué podemos aprender de la profecía de Ezequiel 5 sobre la importancia de la obediencia a Dios? Porque usted ha visto toda esta cosa que está diciendo de este pueblo de Israel que va a ser sometido. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de eso y aplicarlos en nuestro diario vivir hoy en día, primo? Dígame. Bueno, eso está claro ahí. Lo que hay que hacer es ser una persona eh,
Obediente. Una persona obediente que busque de Dios, hacer la cosa bien, que si Sí. uno hace la cosa bien, Dios tiene misericordia de uno, aunque uno sea pecador, ¿verdad? Entonces, Amén. tratar de estar lo más que uno puede en el camino correcto de Dios, acercarse más a Él, ayudar al que lo necesita, que ahí es que, ¿verdad? Entonces, Exactamente, primo. Exactamente. Y ahí, entonces, eh, esta profecía nos enseña, ¿verdad? Que la desobediencia a Dios tiene consecuencias como graves, ¿verdad? Puede ser bien grave, hasta de perder la vida uno, imagínate. Y que la obediencia es fundamental para evitar el castigo y recibir la bendición de Dios. Recuérdense que, bueno, eh, el ministro siempre me dice a mí que uno debe cuidarse porque cuando uno anda en mejores pasos con la relación con el Dios, Satanás te va a atacar a ti. Y yo he estado, últimamente he estado viviendo eso, es decir, Satanás ha tratado de derrocarme mentalmente, ¿verdad? Desviarme de las cosas que yo hago, pero el Espíritu Santo es bien fuerte, tú. Entonces, entre más uno camina con Dios y trata de hacer las cosas bien, entonces Satanás te va a atacar más. Es decir, cuando usted, cuando Satanás te está atacando a ti es porque tú andas haciendo algo bueno que le molesta a él. Entonces, pero anda en los caminos del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y siempre el ministro me dice eso. Los ataques van a llegar, tienes que prepararte, van a llegar. Y yo veo que es muy cierto eso. Entonces, hermano René, vamos a darle a usted la próxima pregunta que dice, y ahí tenemos puede leer la respuesta que está ahí en la computadora. Dice, ¿cómo podemos aplicar la enseñanza de Ezequiel 5 en nuestra vida diaria? Bueno, simplemente no dejarnos llevar por nuestros instintos carnales y irnos a adorar ídolos o adorar al mundo, eh, porque idolatría no solamente es de imagen, idolatría puede ser adorar las cosas y el libertinaje del mundo, emborracharse, hablar mal, eh, Engañar a su pareja. parar de orar. Exacto, parar de adorar a Dios y leer la Sagrada Escritura o postrarse delante de imágenes, que es lo peor que hacen, como hay muchos hermanos, billones casi de ellos, que la iglesia madre, la iglesia católica le ha enseñado a adorar imágenes, pero la mayoría de ellos son inocentes porque ellos no saben lo que están haciendo. Amén. Muchos de nosotros salimos de ahí, gracias a Dios, y vinimos a la luz, porque yo Bien. era uno de ellos cuando no sabía. Entonces, el Señor siempre nos está mandando pruebas para que nosotros, para probarnos si es verdad que nosotros dice, bueno, yo leí recientemente algo que el ministro elaboró hace tiempo atrás, que dice que el que le da al pobre le está prestando a Dios, ¿verdad? Entonces yo recibí un pequeño mensaje de una sierva ayer que me dijo que necesitaba una ayudita porque se le había acabado la medicina, ¿verdad? Entonces, Dios quiere ver dónde está tu corazón, porque Dios nos está enseñando cómo nosotros debemos vivir, ¿verdad? Y diría, bueno, yo estoy dando, ¿por qué Dios me está pidiendo que dé más? Porque tú tienes la posibilidad de dar más, porque es por eso que Dios te está diciendo, te está tocando la puerta, ¿verdad? Entonces, él te va a bendecir, tú, y también es a ver si el corazón de nosotros está, ¿qué? Inclinado hacia el bien, porque dice, pues eso un poco la gente que yo no entendía eso hasta cierto a tiempito atrás, que el que le da al pobre es como prestándole a Dios. Eso es bien grande, ¿verdad? Eso es algo bien poderoso que es ministro. ¿Usted se acuerda que usted estuvo Amén. Sí, elaborando eso? Entonces, en los proverbios eh, habla de eso. es una bendición que uno pueda ayudar a los demás. Es decir, cada vez que te toquen tu puerta, decir, y no, como dice la Biblia, si viene una gente que tiene hambre a tu casa y toca la puerta, o no vuelve mañana, ¿verdad? No, cuando tengamos la posibilidad, debemos ser obedientes, es decir, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, ¿verdad? Buscar la guía siempre del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender su voluntad y vivir de acuerdo con lo que Él espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante. Entonces, yo he leído este capítulo y lo he estudiado. Entonces, cuando uno lee y uno entiende esto, digo, wow, es
es grandioso, ¿verdad? Las cosas que están pasando hoy, aquí se pueden resumir en estas cosas, ¿verdad? La desobediencia que el mundo que se está desviando. Entonces vemos, por ejemplo, en este país un grupo de personas que lo que quieren aprobar cosas que son malas para la sociedad, ¿verdad? Porque Dios no dejó tantas cosas en la Biblia para que nosotros las siguiéramos. Es para que nosotros vivamos en paz y tranquilos, pero no. Nos estamos desviando, estamos haciendo cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Que se están por ahí la gente tratar de fomentar cosas que van a dividir la sociedad, ¿verdad? Entonces, destruir la familia, porque yo creo que si se destruye la familia, entonces vamos a ir por las cosas malas, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿verdad? En el último de los símbolos de Ezequiel en 5.1 representa el destino de la población de Jerusalén cuando se toma la ciudad. El afeitado de la cabeza y la barba del profeta es una figura para la despoblación de la ciudad y el campo. Es decir, miren eso, ¿no? Esa es una metáfora muy importante, ¿verdad? Pero que algo que cuando usted lo lee y usted lo digiere, usted se va a sentir muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de Ezequiel 5? Este capítulo contiene la profecía que utilizan la dimensión del cabello rapado del profeta como señal, ¿verdad? Mostrando el juicio de Dios sobre Jerusalén mediante la peste, el hambre, la espada y la dispersión. Entonces, algo muy bonito, muy que nosotros podemos aplicar en nuestro diario vivir. Fácil, yo creo que es fácil de entender si uno lee esto con anticipación y no. Por eso que es importante estudiar las escrituras y tratar de digerir ese conocimiento y absorberlo, ¿verdad? Porque uno dice, wow, pero qué interesante que toda esta información que el Señor nos da. Bueno, entonces, si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, si no, vamos a proceder a la oración de clausura y vamos a tener que nuestro primo Baldo nos lleve en oración. Primo Baldo, por favor. Señor Jesús, te damos la gracia por este estudio. Bendice cada una de las personas que estaban presentes y los que no le estaban también, Señor Jesús. Danos la fuerza, danos la guía, Señor, para seguir tus pasos, Señor, sin mirar atrás, Señor. Danos la fuerza, Señor, para ser obedientes, Señor Jesús, a tus mandamientos y seguir la cosa buena que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bendiciones, bendiciones. Que Dios Buenas noches. nos siga Gracias, guiando, ¿verdad? primo. Buen- Dios me lo buenas noches. bendiga.